Hola, buen día a los presentes. Somos del primer cuatrimestre de la licenciatura de Derecho con la materia de Derecho Romano. El día de hoy venimos a exponer el tema de Ius Gentium, o mejor conocido como el derecho de gentes. El equipo está conformado por su servidor, Eder Vázquez Jamón, mi compañero Juan Carlos Molina Navarret, mi compañera Alondra Cruz Nishizawa, al igual que mi compañera Juliana Rachel Melchor Pérez. Los subtemas a abordar serán: ¿qué es el Ius Gentium? ¿Cuándo surgió el Ius Gentium? La utilización del Ius Gentium y las principales leyes del Ius Gentium. A continuación, yo los dejo con mi compañera Alondra, que les dará una breve introducción sobre el tema. Excelente, compañero. Mi nombre es Alondra y voy a hablarles un poco de sobre lo que es el Ius Gentium, o también conocido como el derecho de gentes. El derecho de gentes es un sentido amplio que trata de reglas básicas para el entendimiento aplicable a todas las colonias y provincias romanas, designando la parte del derecho público, referida a las relaciones de Roma, como son los tratados de paz o de alianza y las normas de las guerras. Es decir, el equivalente al derecho internacional. Ahora los dejo con mi compañero. Muchas gracias, compañera. Me llamo Juan Carlos Molina Navarret. Yo les voy a hablar de qué es el Jus Gentium. Bueno, el Jus Gentium o Jus Gentium, el derecho de gente, en un sentido restringido, comprende las instituciones del derecho romano, de las que pueden participar los extranjeros, conocidos como peregrini, que tienen trato con Roma y sus ciudadanos, conocidos como cibes, por lo que suponen una complementación del Jus Civile, para aplicarlo con individuos que no ostentan la ciudadanía romana. En sentido propiamente moderno, el Jus Gentium es sobre todo una elaboración de la escuela de Salamanca. Al principio solo existía un pretor, pero cuando Roma comienza a expandirse y a tener relaciones con otros países, se ve la necesidad de crear otro. Así, en el año 242 a.C. se crea la magistratura del pretor peregrinus, que atiende los casos en los que exclusivamente intervienen no ciudadanos. Al crearse esta nueva magistratura, comenzó a llamarse al anterior pretor como Praetor Urbanus, dedicado a juzgar los asuntos que participen los ciudadanos romanos. Los casos tratados eran bastante variados, pero la mayoría derivaban de asuntos comerciales. Así, las relaciones comerciales obligaron a la creación del presente del llamado derecho contractual, un derecho ultracitroque obligatio, que obligaba a ambas partes. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero. Muy bien, Juan, y muchas gracias. Yo soy Eder y les voy a presentar el origen del derecho romano. El origen del Ius Gentium, o el derecho de gentes, se produce en el siglo III a.C. debido a dos circunstancias. La primera es la internacionalización de Roma por la expansión tanto política como económica, y por segunda, por la creación de la estructura unipersonal de la pretura, la única de las magistraturas que no había sido colegiada tras las leyes Licinias Sixtiae. ¿Qué son las leyes Licinias Sixtiae? Estas fueron leyes aprobadas en el año 367 a.C. y que habían sido propuestas por los tribunos de la plebe Cayo Licinio y Lucio Sextio Sextino. Estas representaron un importante triunfo de los plebeyos contra los privilegios de los patricios, los cuales no aceptaron fácilmente estas leyes y únicamente fueron aprobadas tras la mediación del dictador Camilo. Dentro de estas leyes había unas estipulaciones a recalcar. Estas fueron la restauración del consulado, que durante muchísimos años había sido sustituido por el nombramiento de los tribunos consulares. También estipulaba que uno de los dos cónsules anuales sería proveniente del orden plebeyo, para así lograr una igualdad de poder. También limitaba
y garantizaba la posesión del ager publicius, mejor conocidas como las tierras públicas conquistadas por el ejército. Estas deberían de ser de menos de 500 yugadas por persona. La yugada era la medida de superficie utilizada en la antigua Roma, proveniente de la cantidad de tierra que era capaz de trabajar en un día una pareja o una junta de bueyes. También limitaba el ganado que podría mantenerse en los pastos de propiedad pública. Establecía una norma de limitación de deudas para combatir la usura. El ius gentium rellenó el vacío jurídico existente frente a los extranjeros, mejor conocidos como los peregrinos dentro de esta historia, ya que los tratados de las ciudades extranjeras no otorgaban una protección a las mismas. De este modo, los extranjeros no eran regulados por el ius civili, o el derecho civil. El pretor peregrino fue el encargado jurídico de los extranjeros, cuando el flujo de estos se hizo más asiduoso. Cabe destacar que el pretor peregrino poseía una amplia libertad de acción comparado con el formalismo del ius civile. El derecho de gentes se constituyó en una especie de derecho común de los pueblos, confundiéndose con la del derecho común o el derecho natural. Con las relaciones patrimoniales intervivos, que eran de suma importancia para el comercio romano, se dio el abandono del riguroso formalismo romano, sustituyéndolo por el flexible derecho de gentes. De aquí se desprenderán contrataciones desprovistas de formas solemnes como el contrato de préstamo, el depósito, la prenda, la compraventa, el arrendamiento y la sociedad del mandato. También como las adquisiciones de propiedades por tradición, ocupación, accesión o reglas de parentesco entre consanguíneos. A mediados del siglo V a.C., tanto por influencia del sofista griego Antífone, algunos juristas comenzaron a considerar al hombre como libre por naturaleza, tomando de esta forma a la esclavitud y su comercio como ius gentium, pero no como ius naturale. La separación del derecho natural por considerar libre al hombre por nacimiento es la que diferencia al derecho de gentes, considerándolo como consuetudinario, más no como algo natural. Se añadió los conceptos que el ius gentium puede ser ius civili, pero no todo derecho civil puede ser derecho de gentes. Gallo distinguiría del derecho de gentes como el derecho común de todos los pueblos, contrapuesto al ius civili, que era exclusivo del pueblo romano. En las épocas postclásicas, el ius gentium se refería al derecho público o el ius publicium, sobre todos los casos de guerra de las cuales era la causa principal la esclavitud en esos momentos. Así adquiriría la forma de derecho de guerra y la paz, que a partir del siglo XIX comenzaría a denominarse como el derecho internacional público. Sería todo por mi parte y los dejo con mi compañera. Gracias, compañero. Ahora yo voy a hablarles sobre el significado del jus gentium y la utilización de este mismo. A lo largo de los siglos se ha pronunciado una desviación semática del significado del jus gentium como originalmente se concibió. Por la tradición escolástica de los teólogos y jurisconsulto del siglo XVI y XVII, tardíamente reconocerían al jus gentium como referido exclusivamente al derecho entre los diferentes estados. En contra de lo tradicional, Hugo Grocio afirma que el derecho de gentes existe y que posee tres fuentes: la naturaleza, la voluntad de Dios y el consentimiento. La utilización del jus gentium también da por los llamados peregrinos dedictici, que eran extranjeros con territorios conquistados por los romanos, que por no haberse rendido incondicionalmente les privaron de sus leyes propias y se las reemplazaron por el jus gentium. Aún así, tenían prohibida la residencia en Roma y a 100 millas alrededor, y frecuentemente debían pagar el tributo especial. Contaban con escasos derechos como el casamiento, ius connubii, y el comercio, ius commercium. Asimismo, los peregrinos no podían ser propietarios mediante el derecho quiritario, aun cuando poseían el ius commerci. Sin embargo, poseían haciendas privadas llamadas propiedad peregrina, reguladas por el derecho de gente. Así, tanto los gobernadores provinciales como el pretor peregrino
protegían estas propiedades mediante acciones análogas bajo el derecho quiritario. Recién con el emperador Caracalla desapareció la condición de extranjero y se unifica a la propiedad peregrina. Por mi parte sería todo, los dejo con mi compañera. Muchas gracias, compañera. A continuación, las principales leyes del Ius Gentium. Como podemos observar en la diapositiva, se aplican a todos los pueblos que habían entrado en relaciones políticas o comerciales con Roma. El primer punto son los edictos de los magistrados. El edicto es el mandato o un decreto publicado con autoridad de un magistrado. El concepto procede del latín edictum, un vocablo que se utilizaba para nombrar el pronunciamiento de los magistrados sobre cuestiones relativas a su competencia. El pretor era un magistrado que se encargaba de administrar toda la justicia. Como segundo punto tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Tiene un valor muy fundamental como una fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales. Esto es lo que se le conoce como el principio unificado o un unificador. Como tercer punto, tenemos el Senado Consulto. El Senado Consulto es una de las fuentes del derecho romano. En la época republicana, consistía en un parecer o una opinión de un carácter muy consultivo y no un vinculante dado por el Senado a un magistrado. Estos tres puntos son las principales leyes del Ius Gentium. De mi parte sería todo y los dejo a continuación con mi compañero Juan. Debido al tema que hemos expuesto, ya hemos llegado a la conclusión de que gracias a la creación del derecho de gentes o el Ius Gentium, se logró una sana convivencia entre el mismo pueblo, ya que tanto los romanos como los extranjeros merecían una igualdad de derechos. Esto llevó a que los tratados de comercio y de una comunidad sana se lograran extender y lograran un crecimiento tanto económico como social. Por nuestra parte, eso sería todo. Gracias por la atención prestada al tema y que tengan un buen día.